No, según nuestro criterio, el tema más importante a nivel nacional tiene que ver con esta convocatoria que desde el gobierno nacional, el propio presidente Macri, su jefe de gabinete, el ministro del Interior, le han cursado a la cúpula de la Unión Cívica Radical. Y usted me dirá, bueno, pero ¿por qué tenemos que hablar del tema de los radicales? El tema de los radicales es fundamental porque la convocatoria que le hace Macri ahora a la cúpula radical es para ver si la semana que viene, no hay una fecha concreta para la reunión. Se dice que podría empezar el próximo lunes, pero seguramente el tema fundamental que van a tratar no se lo va a poder definir en un solo día. Ese es mi criterio. ¿Por qué? Porque es un tema profundo y trascendente. Y yo creo que es el tema político más importante que vamos a tener que analizar y comentar durante estos días. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación finalmente ha convocado al radicalismo ante la posibilidad cierta, eso es lo que ha trascendido, de ofrecerle a la Unión Cívica Radical que integre la fórmula presidencial para las elecciones de este año. Sabido es que el radicalismo, desde que llegó al gobierno, dentro de lo que es la alianza o el frente electoral Cambiemos fue, lo que acabo de decir, solamente un frente electoral. Porque en términos programáticos, en términos de gestión de gobierno, la Unión Cívica Radical no ha tenido la participación que se supone un socio político tiene que tener dentro de lo que es la conformación de un frente. Fue nada más que electoral. Y digo que la Unión Cívica Radical es fundamental. ¿Por qué? Porque convengamos que la territorialidad que tiene el radicalismo fue fundamental para que Macri pueda ser presidente. Si no se llegaba a un acuerdo en Gualeguaychú allá en el 2015, la convención del radicalismo no decidía incorporarse a Cambiemos, hubiera sido muy difícil que Macri hubiera podido ser presidente. Y esto no es una opinión, sino es información basada en los datos de la realidad. Si no se hubiera conformado Cambiemos en el año 2015, repito, Macri nunca hubiera podido ser presidente. Y esto quedó evidenciado cuando luego en las elecciones, ya en la elección propiamente dicho, Macri tuvo que ir a un balotaje. Si no hubiera estado la Unión Cívica Radical, es muy seguro, es muy probable, y esto no es hacer política ficción, sino es analizar lo que pasó. Es analizar lo que pasó, por eso hablo de los datos de la realidad. Si la Unión Cívica Radical no hubiera formado parte de Cambiemos, si la convención de Gualeguaychú no le hubiera dicho a los radicales vamos con Macri y hagamos Cambiemos junto con la coalición cívica y el ARI de Lilita Carrión, Macri no hubiera ganado la presidencia, hubiera ganado Scioli. De manera que ahí quedó absolutamente demostrado la importancia de lo que fue el aporte que hizo la Unión Cívica Radical dentro de Cambiemos. Sin embargo, cuando gana Macri el gobierno, en vez de llamar a un consenso mucho más amplio, por lo menos con su socio político, fundamental para su triunfo, repito, si no hubiera sido por el radicalismo, Macri nunca hubiera llegado. ¿Qué hizo Macri? Macri se encapsuló
en su propio partido, en el PRO. ¿Quiénes fueron los que le dijeron que se encapsule? Y su principal asesor político, Durán Barba, el círculo súper rojo de Macri, Marcos Peña, Eugenia Vidal, Rodríguez Larreta. Ellos fueron los que dijeron, no nos hace falta ninguno, la propia Gabriela Michetti, ¿no? La vicepresidente. No, ya está, nosotros somos el PRO. Nosotros vamos a gobernar. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia gobernando la capital federal. ¿Y qué hicieron los tipos del PRO? Los tipos del PRO dijeron, bueno, ahora nosotros tenemos la manija, la lapicera la tiene Mauricio. Así que, ¿sabe qué, muchachos? A pelarse. Y empezaron a ralear la Unión Cívica Radical, la empezaron a dejar de lado. Y cayeron en un ninguneo absoluto. Porque a partir de ahí todas las decisiones del gobierno nacional, si bien es cierto, salieron a decir que son las decisiones de Cambiemos, las decisiones fueron del PRO. Y al radicalismo lo usaron, nada más que para que las principales espadas legislativas que tiene el radicalismo, y que son muy buenas, tanto en senadores como diputados nacionales, el caso de Luis Naidenov en senadores, el caso de Mario Negri en diputado, Ángel Rosa en el Senado, fueron las que tuvieron que salir a poner la cara en el Parlamento para defender los proyectos que llegaron desde el Ejecutivo con temas muy, pero muy complicados. Sin embargo, ahí el radicalismo estuvo. Y Mario Negri, como digo, esas espadas fantásticas en el Parlamento, le permitieron a que los proyectos, pero pesadísimos que llegaban del Ejecutivo, pudieran tener un trámite parlamentario a favor. Y eso fue a lo que lo limitó Macri al radicalismo. Lo limitó a eso, a de alguna manera salir a poner el pecho. Pero a la hora en que había que discutir aquellos temas muy, pero muy complicados, muy picantes, el laboratorio del PRO lo resolvió en un cuarto de 2x2 y con 4 o 5 tipos y listo. Y después, cuando sacaron el proyecto de ley, le dijeron, acá está muchachos, vayan y defiéndanlo como puedan. Y así fue que la Unión Cívica Radical se tuvo que ver, por ejemplo, envuelta en llamas para defender el tema de los jubilados, el impuesto de las ganancias, que había sido un proyecto de campaña de Macri diciendo que al otro día que asumía enviaba un decreto para eliminarlo. Y ahí estuvo el radicalismo poniéndole el pecho, tragando amargo y escupiendo dulce, una de las reglas más viejas de la política. Y los radicales se cansaron de tragar amargo y escupir dulce, se cansaron de comer sapos, ranas, culebras, elefantes, leones, todo le han dado para comer. Y el radicalismo se la bancó estoicamente y puso el pecho y salió y dijo, cuando las papas empezaron a quemar el año que viene, ya con un gobierno que venía a los tumbos con el tema del dólar y que seguimos en eso, pero la debacle fundamental el año pasado, también ahí la Unión Cívica Radical estuvo. ¿Por qué? Porque se acuerdan aquella reunión trascendente el año pasado en la Quinta de Olivos, un fin de semana, donde muchos desde la oposición fogoneaban irresponsablemente, los kirchneristas golpistas, gorilas, antidemocráticos, batían el parche para que se cae, decía, no pasa de esta noche, y los tipos se frotaban las manos diciendo, ya se cae el gobierno de este tipo. Y ahí estuvo la Unión Cívica Radical con sus principales dirigentes en Olivos, apuntalando al presidente y cuidando fundamentalmente que no se caiga un nuevo proceso democrático. Y allí esa jornada larguísima, fue un sábado y un domingo, ¿se acuerdan ustedes? Fue terrible lo que pasó en ese fin de semana.
se hablaba de un Melconian que reemplazaba a Duhovne, se hablaba de la vuelta de Ernesto Sanz, el senador, el ex senador que iba a volver como ministro de Justicia del gobierno de Macri. Se hablaba de la idea de conformar una coalición de gobierno en serio y que el jefe de gabinete finalmente iba a ser radical. Bueno, finalmente no pasó nada de eso, pero ahí estuvo el radicalismo, otra vez poniéndole el pecho y no permitiendo que los gorilas y los golpistas del kirchnerismo lo tumbaran al gobierno de Macri. Se salvó esa circunstancia y cuando el radicalismo pensó, bueno, a partir de ahora Macri nos va a considerar como socios políticos y no como unos hermanos pobres, ¿qué pasó? Y Macri volvió de nuevo con Peña, con Marcos Peña, con Durán Barba, con todo, volvió a encapsularse y otra vez el radicalismo pasó a ser un convidado de piedra. Y luego llegó la debacle, llegó la crisis que arrancó el año pasado con el tema del dólar, las tasas de interés y que todavía sigue. Y claro, ahora con un proceso electoral en marcha, con elecciones en un par de meses y con el rancho incendiado, entonces, ¿qué dicen los del PRO? Los soberbios del PRO, el soberbio de Marcos Peña, ese tipo que dice que se la sabe toda, y Durán Barba. Entonces, ¿qué dicen? No, tenemos que pedirle escupidera, pidamos la chata. Y entonces piden la chata y vuelven entonces ahora a decir sí, que vengan los compañeros, los amigos radicales a que nos salven. Y por eso es que ahora, como ya las papas queman, como las encuestas le dan asquerosamente mal a Macri, y como el radicalismo ya, la mayor parte de la dirigencia radical dice, nos tenemos que ir, no tenemos más nada que hacer acá, y ahí aparece la figura del Changuí Cáceres, aparece la figura de un Ricardo Alfonsín, de un Freddy Storani, de un Juan Manuel Casella, de un Jorge Sapi, el presidente de la convención, y dicen nos vamos, porque acá no somos bienvenidos, acá nos maltratan, nos ningunean, nos tienen de forro, Claro, bueno, perdón, queda mal decir forro, nos tienen de preservativo. Entonces nos tienen de camaleón. Entonces, ¿qué dicen? Como se sienten mal por eso, entonces dijeron, nos vamos, porque si no nos consideran, ¿qué hacemos acá? Nos vamos. Por eso es que la convención de la Unión Cívica Radical, que tendría que haberse hecho ya, no se hace. ¿Por qué? Porque hoy los números, si la convención se hace el sábado, la convención nacional, las posturas de los convencionales, mayoritariamente para irse de la sociedad política con el PRO, sería la que se impondría. Entonces, por eso es que la convención hasta ahora no se hace. Y no se hace porque precisamente por esto, porque son cada vez menos los dirigentes radicales que dicen que hay que continuar dentro de Cambiemos, del actual Cambiemos, con el PRO. Y en esa posición está, por ejemplo, el presidente del partido, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, está el gobernador de Jujuy, está Gerardo Morales, está Gustavo Valdés, que es el gobernador de Corrientes, y algunos que otros dirigentes, diputados nacionales como José Cano, por ejemplo, de Tucumán. Y todo el resto dice nos vamos. Entonces, viendo que ya realmente están perdiendo a su principal socio político, ¿qué es lo que dice el PRO? La cúpula del PRO. No, dice, hermano, los llamemos a estos tipos si no se nos van y quedamos colgados del pincel. Por eso es que ahora, ya con toda la papa hirviendo en la mano, envueltos en llama, desde el PRO dejan de lado la soberbia, Peña, el Durán Barba, y entonces dice, los llamemos a los radicales y veamos si podemos discutir para que el radicalismo pueda formar parte de la fórmula presidencial.
Y eso es, de alguna manera, hoy otra vez vuelve a tener en vilo al radicalismo. ¿Por qué? Porque hoy hablé con dirigentes radicales de acá de Salta, y algunos me decían, y bueno, hay que considerar, habrá que ver finalmente si es que esto se concreta, porque hay muchos que ya no le creen a Macri. Creen que este es un engaña pichanga, creen que le dicen esto para que no se vayan, pero en realidad hay un círculo muy duro, el núcleo duro del PRO, que le dice a Macri, no lo convoques a los radicales, déjalo que se vayan, juguemos nosotros de nuevo con Gabriela Michetti o jugar con Carolina Stanley como vice, pero no los llames a estos tipos. Porque eso es verdad, hay un grupo adentro del PRO que viven en una nube de úbeda, porque queda feo decir que viven en una nube de pedo, y entonces esos tipos que dicen, no, sigamos así como estamos, nosotros somos. Y entonces los radicales, al menos con los que yo hablé aquí en Salta, desconfían de esta convocatoria de Macri. Porque dice, creemos que es una engaña pichanga, nos van a entretener con esto, van a pretender que la convención del radicalismo sesione y con la ilusión de tener un vicepresidente, entonces se van a quedar con Macri en Cambiemos. Eso es lo que me decían algunos de los radicales. Ahora, esto lo digo yo, Daniel Salmoral, yo digo esto. Tiene sentido, y podremos hablar de un verdadero frente electoral y de gobierno con que un hombre o una mujer del radicalismo formen parte de la fórmula presidencial con Macri. ¿Qué garantiza que aún siendo el vicepresidente o la vicepresidente radical, a la hora, en un eventual segundo gobierno de Macri, en un eventual segundo gobierno, el radicalismo tenga voz y voto dentro de las decisiones de gobierno? Y si otra vez Macri al vicepresidente lo mete en el freezer y lo manda a hacer lo que habitualmente fueron los vicepresidentes argentinos, los campanilleros del Senado, ¿qué garantía hay de que a través de una vicepresidencia el radicalismo tenga la incidencia que tendría que tener en una coalición de gobierno? Ninguna. Porque vuelvo a decir, acá en Salta, pongamos el ejemplo de Salta, en el año 2007, Urtubey, como iba por afuera del PJ, entonces, ¿qué hace? Llama a una especie de concertación, los llama a los otros partidos políticos, y ahí van, ¿quiénes? Los renovadores. Y los renovadores van felices de la vida con Urtubey, porque dice, acá lo vamos a voltear, ese infeliz de Romero, ese coso de Guayara, todos estos perucas, bueno. Y se van todos ahí, encantados de la vida. Y entonces, ¿qué dice Urtubey? Le ofrece la vicegobernación ¿a quién? A Andrés Soto. ¿Por qué? Porque en ese momento el Partido Renovador tenía, haciendo un paralelismo con la Unión Cívica Radical, también territorialidad en la provincia. Es decir, tenía votos. Entonces lo convoca a Soto para ser el vicegobernador y ahí andaban los renovadores, anchos, caminando a la provincia diciendo, compartimos el gobierno, somos socios. En la primera de cambio, ¿qué hizo Urtubey? Le sacó la ministra de Educación que le había puesto, trajo a alguien de confianza de él, le echó la renovadora que había, y al pobre de Andrés Soto lo mandó a las procesiones del interior y nada más. Y pregúntenle a Soto, así mirándole a los ojos y diciendo, che, Andrés, ¿alguna vez has tomado alguna decisión de gobierno en serio? Y el tipo va a decir, sí, no, mirá, hice algo trascendente. En una procesión, en vez de que las velas sean celestes, dije que sean rosadas. Esa fue la decisión más importante que tomó Soto en los 8 años que lo acompañó a Urtubey como vice. Soto estuvo pintado
en el gobierno como vicegobernador de Urtubey. ¿Y qué pasó con el Partido Renovador? Voló por los aires, implosionó y desapareció. Entonces, ¿qué garantía hay de que Macri, a un eventual vicepresidente radical, le dé bolilla? ¿Qué pasa si lo manda al freezer y lo manda como lo mandó Urtubey a Soto a acompañar las fiestas patronales de todas las provincias argentinas? Y lo vamos a tener entonces al vice o la vicepresidente radical acá en Salta para el Milagro, va a estar en Jujuy con el tema del éxodo, va a venir acá a la fiesta de Güemes, va a ir a la fiesta del quesillo en no sé dónde, y punto. ¿Qué garantía hay de que esto sea así? El tema no pasa por ocupar un cargo, el tema pasa porque estos tipos del gobierno de Macri, que se cae a pedazos, que le diga, venga muchachos, y hagamos por lo menos un plan serio, un proyecto, un programa de gobierno, y veamos cómo carajo hacemos para bajar la inflación. Vengan a ver, veamos cómo hacemos para que no tengamos estos índices de pobreza vergonzosos que hoy tiene la Argentina. ¿Por qué no nos ponemos a laburar en eso? No en el tema del nombre, de sí, bueno, porque va a ser un vicepresidente. Recuerden ustedes lo que pasó con Cristina y con Cobos. Otro ejemplo. Después del famoso mi voto no es positivo de Cobo, por la 125 del campo, en realidad Cobo fue una figura decorativa. No, pero si pedía un café en el Senado, lo tenía que pagar. Entonces, ¿cuál es la garantía? Aparte uno dice, che, ¿y hasta dónde realmente vamos a tener incidencia en el gobierno? Y yo he visto hoy algunos radicales acá muy contentos. Bien, carajo, vamos a ser vicepresidente, lo vamos a poner al tipo. ¿Y qué? Viejo, vas a ser para ir a los actos protocolares, vas a tener la posibilidad de decir, vamos a cambiar esto, vamos a ver cómo revertimos el tema inflacionario, vamos a ver qué hacemos con la pobreza, vamos a ver qué hacemos con el tema de las inversiones. Hasta ahora no hay nada. Hasta ahora no hay nada. Esta es la prueba más evidente de como dije recién, como Macri está envuelto en llamas. Entonces ahora dice, che, bueno, lo busquemos a esto, porque en una de esas, si nosotros le ponemos el vice, no se van y nos ayudan a que en una de esas ganemos. Pero el PRO, Macri, Peña, Durán Barba y todo el PRO, ya le mostró al radicalismo que en realidad lo desprecian, que no los quieren ni cerca. Sin embargo, hay algunos radicales que todavía parece que van a confiar en los cantos de sirena del PRO y dice, bueno, esperemos a ver qué vamos a hacer. Habrá que ir, el presidente de la Nación convoca y hay que ir, por más que uno no le crea o no lo quiera. Pero si el radicalismo espera que con el vicepresidente o vicepresidenta formen parte de un gobierno, yo le diría, muchachos, no sean tan inocentes, no sean tan ilusos. Avancen con eso, si vale la pena, pero métanse de lleno a ver si es que realmente en un eventual gobierno de Macri, porque estamos hablando de un eventual segundo gobierno de Macri, van a tener chance de por lo menos decir en una cena, no vamos a comer asado, vamos a comer empanada. Por lo menos decidan eso, porque si lo van a llamar para mandarlo como la manda Urtubey a Soto a las procesiones, entonces estamos en el horno. Pero bueno, ahí está la convocatoria, ahí está, vamos a ver qué vamos a hacer. Marcos Peña, el jefe de gabinete, dijo que la reunión de los lunes es una reunión más, es la reunión habitual.
y que es probable que se haga, tampoco asegura. Dice, además el tema de la vicepresidencia no es un tema que esté en discusión ahora. O sea, este soberbio de Peña todavía dice que no sabe si va a ser así. Entonces yo digo, ¿iban a ir los radicales? Repito, acabo de decir, sí, hay que ir porque convoca el presidente. Ahora habría que ir a verlo al presidente. ¿Yo qué haría si yo fuera el radical al que convocan? Y le diría, señor presidente, qué placer que me haya convocado. Le agradezco, es un honor. ¿Sabe qué? Que tenga buen día. No, pero no, que tenga buen día, que Dios lo ayude. Adiós, me voy. Cumplo con la formalidad de ir. Y nada más. Porque estoy seguro que esta soberbia que tiene el PRO, ¿sabe cuál es la única forma que la pierdan? Es cuando le pierdan de manera escandalosa la elección. ¿Sí? Es la única forma. Porque ahí está lo que dice Peña. La del lunes es una reunión habitual. Es probable que la hagamos. Y el tema de la vicepresidencia no es un tema que esté en discusión hoy. Andá, Peña, con tu soberbia. Andá a seguir con el timbreo. A ver cómo te va ahí. Los funcionarios de Macri ya no pueden salir a la calle. Lo putean en todos los idiomas. Ya no pueden salir. Sin embargo, el soberbio de Peña que vive allá en el Castillo de Cristal, no, dice, no sé, dicen, una de esas hablamos el tema, pero no está en agenda. Calma, radicales, calma, no se vuelvan locos. Y no se vuelvan a entregar el partido cuando simplemente le muestren la zanahoria, así, como al burro, que le muestran la zanahoria y el burro sale corriendo para alcanzarla. Este gobierno, estas medidas de gobierno de Macri no tienen que ver con la esencia de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical es otra cosa. Es la socialdemocracia, eso es lo que habló Alfonsín. Pero bueno, habrá que ver, esa es la expectativa. Y por eso, y termino con esto, por eso decía de la importancia del radicalismo. Porque si hoy el radicalismo entiende que otra vez el PRO lo quiere usar de forro, entonces, ¿qué tiene que hacer? No ir, o mejor dicho, cumplir con la formalidad y agradecerle al presidente, si el presidente va, porque en una de esas máquinas no va, y convocar la convención, y que la convención mayoritariamente se exprese democráticamente, como toda la vida lo ha hecho la convención de los radicales, y que digan, seguimos o no seguimos. Pero que no compren, no salgan corriendo tras de esta zanahoria que otra vez le están mostrando porque las papas queman. Va a ser fundamental. Si el radicalismo se queda, alguna chance podría tener Macri. Si el radicalismo se va, Macri está en el fondo del mar.